Kemono Friends es memorable, no solo por su historia inusual y el carisma de sus personajes, sino también por sus grandes momentos. No me creas, mejor velo tú mismo. Aquí van 10 momentos que cambiarán tu forma de ver Kemono Friends. Cuando miras este anime no te esperas nada especial. Sientes que los fondos y la atmósfera empiezan a transmitir algo diferente al usual, pero no estás seguro de qué exactamente. Simplemente parece ser otro episodio más de la humana perdida con su amiga Serval, hasta que al final del episodio, sin advertencia alguna, te suelta esta escena. Esta escena cambió las expectativas de todos los que estaban mirando Kemono Friends en su emisión, que le daba sentido a lo que estaba pasando, el mundo que te construían de forma silenciosa y que quizás no era tu punto de atención, salta a la luz para que no puedas dejar de preguntarte qué va a pasar ahora. Hasta el mismo ending cobra más sentido conociendo el contexto. No solo le da una dirección a la historia, sino a todo lo que te habían presentado anteriormente. Por ese motivo, la escena de Tsushinoko diciendo que Kaban se salvó es un antes y un después en esta serie. ¿Cómo está eso de que andan hablando de la primera temporada sin mí? Supongo que tendré que dar mis momentos favoritos e importantes también porque no se me escapan. El primer episodio está muy infravalorado, tuvimos todo tipo de emociones y explicaciones, pero no estoy aquí por el episodio, sino por esta escena y su significado e importancia. Luego de que a Kaban le costara seguirle el paso a Serval, luego de caer repetidas veces, el colmo fue como un Cerulean le intentó hacer daño, al haberlo confundido con un ser neutral que rondaba por allí. Serval la rescata al destruir el Cerulean, y luego del susto, Kaban se siente mal consigo misma. Como que falla en todo, que se percibe como patética, pero Serval le da la mano. Para levantarla y le explica que a ella le dicen que no sirve para nada, que es muy débil y claro, todos ellos no podían estar más equivocados. Pero ese ejemplo es para mostrar que todos nos podemos sentir mal con nosotros mismos. Pero valemos, y sin importar, tenemos que avanzar. Y si no somos buenos en lo que otros quieren, seremos buenos en lo que nosotros somos o queremos. Kaban se quedó con esta enseñanza en mente, y no paró de progresar en todo el transcurso del anime. Si algo vemos a lo largo de los episodios es cómo nuestra protagonista va cambiando lentamente, pero algo que nunca cambió en ella es el deseo de estar junto a su mejor amiga y compañera de viaje Serval. Lamentablemente en el combate contra un Cerulean enorme, Serval peligra por haber protegido a Kaban. Al ver que si no hace algo probablemente la iba a perder para siempre, se pone en riesgo con tal de rescatarla, lográndolo. Pero para asegurarse de que esté a salvo de otro ataque, dirige la atención de esa cosa enorme hacia ella, a lo que da como resultado la siguiente secuencia. Este momento es espectacular debido a que representa a la perfección lo que es el personaje, lográndole devolver por fin uno de los tantos favores que Serval le hizo a lo largo de su viaje, mostrando que ese lazo que hizo con ella es algo más que simples palabras. El sacrificio de Kaban definitivamente para mí es una de las mejores escenas de Kemono Friends. Lucky Beast es uno de mis personajes favoritos porque simplemente está haciendo su trabajo, solo le pone atención a lo que le interesa y le cae bien a todos. Es más, es tan Chad que de forma humorística diré que incluso tenía el respeto y cariño de todas las friends. Digo, le llaman jefe, el bossu. En el episodio 12, la situación de peligro que estaba activada en él le permitió sacrificarse para salvar a todas, pero sobre todo a sus mejores amigas Kaban y Serval manejando el barco.
con el Cerulean gigante, hundiéndolo y perdiendo su cuerpo. Lástima porque si bien lo encontraron solo fue su pantallita reduciéndolo a un simple reloj. Pero al menos estaría con Kaban en todo su próximo viaje, en todo momento. La situación en el parque pintaba bastante mal. El Cerulean gigante, a pesar del esfuerzo de las Friends para frenarlo, no eran capaces de contenerlo por mucho tiempo. Encima se estaba volviendo más fuerte absorbiendo energía del volcán, causando que Lucky Beast entre en modo de alerta, mencionándole a Kaban sobre la ruta más cercana del escape del parque, lo que nos regalaría esta increíble escena. Aquí vemos a una Kaban que ha crecido y ha aprendido de sus errores, de ver cómo anteriormente ocupaba ayuda que para casi todo, así como huyendo, en este momento se le ve decidida, dispuesta a luchar para proteger su hogar que es Yapari Park, y a sus habitantes que tanto ama, renunciando a la idea de huir, que ocasionó que Lucky Beast viera a Mirai en ella, permitiéndole confiar y apoyarle en su plan. Definitivamente memorable. Te estarás preguntando por qué una escena favorita mía e importante es la de Serval llorando, porque si conoces la historia que va antes de la primera temporada del juego Nexon, entiendes que los recuerdos pueden llegar a perdurar hasta siguientes generaciones y que claramente esta Serval no lo entiende, pero se vio a sí misma de la primera generación y recordó parte de la aventura que vivió junto a Mirai. Imagínate, incluso se menciona a Caracal, personaje que no salió en toda la primera temporada, así que este es un gran momento y por supuesto muy emotivo. Mirai, aunque no sale demasiado en pantalla, puedes notar cómo vive la invasión Cerulean desde su punto de vista. A través de las grabaciones se cuenta cómo la situación empeora lentamente, hasta que llega a tal punto que no hay remedio, dando lugar a su última grabación. A pesar de que no está llorando, por medio de su voz y gestos, se nota que le duele bastante. Creo que lo que más da tristeza de esta escena es la promesa que hace Mirai jurando que volverá al parque una vez más, no queriendo abandonar definitivamente a ninguna friend de las cuales le hicieron compañía, regalándole una experiencia inolvidable que probablemente nunca olvidó. Incluso si no pudo volver, eso no significa que su ideal desapareciera de la isla. La última grabación de Mirai es definitivamente una escena que es perfecta para el capítulo final. En el episodio de la montaña pasamos un rato divertido, cuando Lucky Beast no paraba de dar datos que hacían sentir a Toki mal y casi suelta Kaban por escuchar todo eso. Pero ese no es el momento, sino lo siguiente, cuando al descansar en las alturas compartiendo Yapari Buns, a pesar del mal canto de Toki, Kaban realmente le gusta y entiende la pasión de Toki por querer cantar, así que le comparte algunos consejos muy útiles. Incluso le hace caso y canta su versión de la pequeña canción de los Yapari Buns, que es muy tierna, aunque quizás a mí me gusta mucho porque personalmente me encanta su voz. Cuando Serval intenta todo lo posible para salvar a Kaban
y ya las esperanzas estaban bajas, un brillo se observaría en la oscuridad de la noche. Eran todas las friends que habíamos conocido a lo largo del anime, listas para acabar con la amenaza, y cuenta con su opening de fondo. Esta escena, al ser la representación de todo el viaje, le da un sentido de principio a fin a todas esas aventuras que vimos, dando a entender que de no haber formado tales lazos hubiera sido un final completamente diferente. A pesar de ser simple, transmite una sensación reconfortante. Por eso, para mí, Kemono Friends tuvo un clímax bastante bueno. Serval no podía dejar a su amiga irse, menos después de todo lo que vivieron. Cuando pensábamos que allí había terminado todo, con Serval sosteniendo el único recuerdo de su amiga, el icónico sombrero, viendo cómo solo se iba. De la nada, como en el primer episodio, regresó a Kaban, porque quería seguirla acompañándola, apoyándola, por lo que modificó la parte trasera del bus en secreto con otro par de friends para seguirle el paso, y funcionó porque se reencontraron sorpresivamente en pleno mar, en el final abierto del anime, abriendo otra temporada conociendo una friend marina y por supuesto, Serval llevando consigo algunas friends de esta temporada consigo. Espero hayan disfrutado del video. Un saludo especial a Gosh, a Calavera, Daek, Guardia y a Inu Inugami. Gracias por estar en el video Killer 360 MLG y nos veremos en la próxima donde hablaremos de esta franquicia llamada Kemono Friends.